Dar a nuestra colega periodista y me da mucho gusto que nos acompañe la querida Nancy Flores, colega periodista de la revista Contralínea. Ustedes la admiran, la respetan también, tanto como yo, por lo que escribe, por lo que da a conocer, por sus participaciones en la mañanera, por lo que están haciendo desde diferentes trincheras en esto que se llama Renovarse o Morir. Muy activos los colegas de la revista Contralínea. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias por este espacio y por supuesto por tus palabras. Oye Nancy, ¿qué está pasando en el Banco de México? Primero dieron a conocer que había un literal espía en el Banco de México, ahora se habla de sobreprecios en los billetes. Cuéntanos, ¿qué es lo que están publicando? Sí, mira, lo que estamos encontrando en este reportaje que estamos publicando en varias partes es que este mismo personaje del que ya hablábamos y que bien dices, un espía incrustado en el Banco de México, Alejandro Alegre Rabiela, que como ya habíamos comentado en otro programa, Vicente, pues es alguien que viene, toda su formación la hizo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue el segundo al mando de este centro de espionaje político ilegal, por supuesto, en el sexenio de Ernesto Zedillo. De hecho, cuando era el segundo al mando, pues estuvo bajo su cargo otro personaje también pues muy oscuro, Genaro García Luna, y después ya él como titular, como el director de este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pues es cuando se da, por ejemplo, toda la información en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera en 1999. Él no hizo nada, finalmente este narcotraficante se fuga en 2001. Pues este mismo personaje que se incrustó a partir de 2001 en el Banco de México, pues tiene a su cargo varias direcciones. Él fundamentalmente está al frente de la Dirección General de Emisión y a partir de este encargo que tiene, pues ha cometido muchísimos fraudes. Uno de ellos, como bien dices, Vicente, es el sobreprecio que se registró en la construcción de la nueva fábrica de billetes, esta fábrica complementaria que se hizo en Jalisco, y fíjate tú lo que hemos documentado en este reportaje a solicitud de precisamente Alejandro Alegre Rabiela. Él entra a esta dirección en 2011, a inicios de 2011, y ese mismo año empieza a cabildear con quien fuera el entonces gobernador del Banjico, este personaje también pues muy oscuro, con una trayectoria muy terrible, Agustín Carstens, y con los subgobernadores pues empieza a cabildear esta construcción. Ya para noviembre de ese año 2011 se presenta ya formalmente ante esta junta de gobierno del Banco de México que encabezaba Agustín Carces, un proyecto que él mismo presenta para esta construcción de una planta complementaria, porque él decía que la planta que tiene el Banjico aquí en Legaria, en la Ciudad de México, pues era insuficiente para generar o producir todos los billetes que se necesitaban. Entonces, ahí se presenta pues ya como primer proyecto, y lo que le dicen entonces tanto el gobernador como los subgobernadores es que contrate a un tercero especializado para revisar si esta planta complementaria es viable o no, pero ahí mismo en esa sesión de aquel noviembre de 2011 le autorizan comprar ya el terreno que él mismo estaba proponiendo. Y esta compra del terreno es origen de muchas irregularidades en esta construcción, que de hecho se terminó ya formalmente hasta agosto del año pasado por todos los problemas que se presentaban en esta planta complementaria, y como en el terreno se encontró una vena volcánica, pues toda la construcción tuvo que ser replanteada, toda la cimentación de esta planta, pero todo esto tiene que ver con que se compró el terreno sin tener un
estudio de suelo. Es decir, esto de mecánica de suelos que revisa si un terreno es apto o no para una casa, por ejemplo, en el caso de una fábrica de billetes es todavía más necesario, Vicente, porque el tipo de construcción pues es una construcción muy pesada y además el tipo de maquinaria pues también requiere ciertas especificaciones a la hora de construir la planta. Entonces, bueno, compran el terreno sin revisar cómo estaba la mecánica de suelos y a partir de ahí se presentan muchísimas irregularidades. Entre ellas lo que pudimos documentar es que todavía el año pasado se desplazaron paredes de esta planta y tuvieron que rehacerlas para pues de alguna manera intentar reparar esta planta que además fue inaugurada desde 2018 y no ha dejado de tener problemas. Entonces, lo que logramos documentar es que hay un sobrecosto de 595 millones de pesos. En aquella ocasión, el funcionario Alejandro Alegre Rabiela le había asegurado al gobernador y a los subgobernadores que esta construcción no costaría más de 2.500 millones de pesos. En realidad costó 3.517 millones de pesos. El tercero al cual se le contrató había dicho que el costo rondaría por ahí de los 2.900 millones de pesos, pero por supuesto hubo este sobreprecio de 595 millones, que no es cualquier cosa, Vicente, es un mundo de dinero en este caso, en una construcción que fue mal planeada por apurarse a comprar estos terrenos en Jalisco y por no revisar cómo estaba el terreno y sobre todo pues que esto derivó en que algunas construcciones pues se tuvieran que tirar, volver a reconstruir. Además ha tenido muchísimos problemas con el tema de seguridad porque hay torres de alta tensión alrededor. En fin, muchas cosas que se debieron saber desde antes de comprar el terreno para pues no hacerlo, o sea, no comprar ahí, sino buscar otro lugar. Pero bueno, ya sabes cómo es esto, desde ahí se vio una oportunidad de negocio y en complicidad con el entonces gobernador del Banco de México, pues se llevó a cabo esta adquisición y a partir de entonces, pues todo derivó ya en muchísimas sobrecostos, sobreprecios por todo lo que se tuvo que tirar, reconstruir y bueno, lo que nosotros pudimos observar también es la responsabilidad de quien fuera hasta diciembre pasado, hasta el 31 de diciembre, responsable de este órgano autónomo, Alejandro Díaz de León, también tuvo parte de responsabilidad en todo esto, incluso días después de que él mismo inaugurara el 8 de noviembre de 2018 esta planta, pues hubo ya algunos elementos de fugas de agua que derivaron en pues se mojaron los papeles con los que se hacen los billetes. Estos papeles son muy caros, alrededor de 3.800 euros se perdieron en estos papeles que se dañaron por la filtración de agua. En fin, una serie de anomalías. Todos estos detalles pues los pueden consultar en el reportaje que está publicado en Contralínea, Vicente. Querida Nancy, no quitemos el dedo del renglón.